No sabemos cuándo vamos a morir. La muerte y la vida son un misterio. Aunque yo les confieso que me resulta más misteriosa la vida que la muerte, porque hay cosas en la vida que no logro entender, que mi comprensión humana no logra procesar. Y la pregunta es, ¿la muerte física será el fin de nuestra existencia o habrá vida después de la vida? No sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. Y hoy les quiero platicar de una mujer que yo considero nos dejó un legado maravilloso, y ella es Elizabeth Kubler-Ross. Nació en Zúrich, Suiza, en 1926 y murió en Scottsdale, Arizona, en 2004. Cursó la carrera de Medicina y Psiquiatría y se especializó en estudios sobre la muerte y los cuidados paliativos. Fue hermana trilliza, escritora con 23 doctorados honoríficos, pionera en tanatología y en segmentar las diferentes fases del duelo. Las fases del duelo son ya muy conocidas para muchos: negación, enojo, negociación, depresión y aceptación. Estas se pueden vivir no en una secuencia definida y se aplican a cualquier experiencia de pérdida. Fue nombrada una de las mentes más brillantes del siglo XX por la revista Time, y muchos la consideran una de las mujeres más heroicas e influyentes de todos los tiempos. Su residencia la hizo con pacientes que padecían enfermedades mentales. Después comenzó a cuidar enfermos terminales, entre ellos niños. En sus más de 20 libros nos comparte las observaciones que pudo realizar y sus vivencias. Para ella la muerte era un reconocimiento a un estado de vida superior y estaba convencida de que la muerte era solo una de las muchas etapas de la vida, y de que las personas moribundas y quienes las rodean deberían estar preparadas para afrontarla con paz y dignidad. Su primer contacto con la muerte fue a los 5 años en el hospital al que ingresó por neumonía cuando falleció su compañera de habitación. En otra ocasión, vio a un vecino, tras haber sufrido una fractura en el cuello, preparar a su familia para su muerte. Cuando visitó Majdanek, un campo de concentración nazi donde murieron más de 300.000 personas, quedó impresionada y conmovida porque las paredes de los barracones estaban llenos de dibujos de mariposas que habían pintado los niños. Entonces convirtió el símbolo de la mariposa en un emblema de su trabajo. Ponte cómoda, ponte cómodo, porque a continuación te voy a leer fragmentos del libro La muerte, un amanecer, de Elizabeth Kubler-Ross. La mayoría de la gente considera sus condiciones de vida como difíciles y sus pruebas y sus tormentos como una maldición, un castigo de Dios, algo negativo. Si pudiéramos comprender que nada de lo que nos ocurre es negativo, y subrayo, absolutamente nada, todos los sufrimientos y pruebas, incluso las pérdidas más importantes, así como todos los acontecimientos ante los que decimos, si lo hubiese sabido antes, no lo habría podido soportar, son siempre regalos. Ser infeliz y sufrir es como forjar el hierro candente. Es la ocasión que nos es dada para crecer y la única razón de nuestra existencia. No se puede crecer psíquicamente estando sentado en un jardín donde os sirven una suculenta cena en una bandeja de plata, sino que se crece cuando se está enfermo o cuando hay que hacer frente a una pérdida dolorosa.
Se crece si no se esconde la cabeza en la arena, sino que se acepta el sufrimiento intentando comprenderlo, no como una maldición o un castigo, sino como un regalo hecho con un fin determinado. En mis cursos, el testimonio ofrecido por la señora Schwartz fue el primero que conocimos de una experiencia extracorporal experimentada por algunos de nuestros enfermos. Actualmente, en 1977, ya disponemos de centenares de testimonios parecidos redactados en California, en Australia o en otros lugares. Todos tienen un denominador común, y es que las personas en cuestión abandonaron su cuerpo físico con toda conciencia. Esta muerte, de la que los científicos quieren convencernos, no existe en realidad. La muerte no es más que el abandono del cuerpo físico, de la misma manera que la mariposa deja su capullo de seda. La muerte es el paso a un nuevo estado de conciencia en el que se continúa experimentando, viendo, oyendo, comprendiendo, riendo, y en el que se tiene la posibilidad de continuar creciendo. La única cosa que perdemos en esta transformación es nuestro cuerpo físico, pues ya no lo necesitamos. La señora Schwartz, su marido, era un conocido esquizofrénico y cada vez que tenía un episodio psicótico, intentaba matar a su hijo, el menor de muchos hermanos y el único que quedaba en la casa. La señora Schwartz estaba convencida de que si moría prematuramente, la vida del niño correría peligro. Con ayuda de una organización, pudimos colocar a su hijo bajo la custodia de unos pacientes y ella dejó el hospital con un gran alivio, sabiendo que si no podía vivir lo suficiente, al menos el niño estaría a salvo. Esta paciente fue la que un año después volvió al hospital y compartió con nosotros el primer caso de experiencia en el umbral de la muerte. Había sido admitida en un hospital de Indiana, ya que su estado demasiado crítico no permitía un traslado a un hospital de Chicago. Estaba muy delicada. Recordaba que la llevaron a una habitación privada. Entonces empezó a reflexionar si debía desafiar de nuevo a la muerte para salvar a su hijo o simplemente podía relajarse en la cama y abandonar. De pronto, vio cómo entraba una enfermera que la miró con espanto y se precipitó fuera de la habitación. En ese momento la señora Schwartz notó que se deslizaba lenta y tranquilamente fuera de su cuerpo y flotaba a una cierta distancia por encima de la cama. Miró desde ahí su cuerpo, que le pareció pálido y feo. Se encontraba extrañada y sorprendida, pero no asustada ni angustiada. Seguidamente vio llegar al cuerpo de reanimación y con gran detalle describió quién llegó primero y quién al último. No solo escuchó claramente cada palabra de la conversación, sino que también pudo leer los pensamientos de cada uno. Sentía una gran necesidad de decirles a los médicos y enfermeras que se relajaran, que no se dieran prisa, puesto que se encontraba muy bien. Pero por más que ella se esforzaba desesperadamente en comunicarse, ellos se afanaban en reintentar reanimar su cuerpo, hasta que se dio cuenta que ella podía oírlos y verlos, pero que ellos no podían verla a ella. La señora decidió no esforzarse más y, como nos dijo textualmente, perdió la conciencia. Fue declarada muerta. Después de 45 minutos de reanimación, dio signos de vida ante la sorpresa de todo el equipo y vivió todavía un año más. Después la señora Schwartz compartió su experiencia con nosotros, con mis estudiantes y conmigo en una de mis clases.
Hoy en día se conocen experiencias de estas en todo el mundo, estudiadas por muchos médicos, psicólogos y así como personas que investigan fenómenos parapsicológicos. Es importante saber que de todos los enfermos o con alteraciones cardíacas graves o que han vuelto después de una reanimación, solamente 1 de cada 10 recuerdan las experiencias vividas durante este tiempo de ausencia de funciones vitales. La mitad de nuestros casos han sido accidentes inesperados en los que las personas no tenían ni idea de lo que les iba a ocurrir, como en el caso de uno de nuestros pacientes a quien un conductor borracho amputó las piernas. Cuando éste estaba fuera de su cuerpo físico, vio sus piernas amputadas en la autopista y sin embargo las sentía. Esto lo hemos hecho con personas totalmente ciegas, que no solo nos dieron los detalles de colores y formas, sino que nos describieron con precisión quién entró en la habitación y quién ayudó con la reanimación, algo que una persona invidente nunca podría hacer. Aparte de la ausencia del dolor y de la experiencia de una plenitud física en un cuerpo al que llamamos cuerpo etéreo, es importante saber que en el momento de morir nunca estás solo. Niños o adultos experimentan la presencia de seres alrededor de ellos que los guían, que los ayudan. Los niños se refieren a ellos como compañeros de viaje. La Iglesia los llama ángeles de la guarda. Muchos investigadores los llamaron guías. El nombre no es importante, pero sí lo es que sepamos que cada ser humano desde el momento del nacimiento, que comienza con el primer soplo, hasta el momento de hacer la transición y terminar esta existencia física, está en presencia de estos ángeles, guardianes que nos guían y ayudan en el momento de la transición de la vida a la vida después de la muerte. Es entonces también cuando nos encontramos con aquellos seres que nos precedieron en la muerte, como el niño que perdimos quizá muchos años antes, o una abuela, o un padre, o una madre, u otras personas que han sido significativas en nuestra vida. Mi tarea verdadera, y en este punto necesito de vuestra ayuda, consiste en decir a los hombres que la muerte no existe. Es importante que la humanidad lo sepa, pues nos encontramos en el umbral de un periodo muy difícil, no únicamente en América, sino en todo el planeta Tierra. La falta tiene que ver con nuestra sed de destrucción, incumbe a las armas atómicas, incumbe también a nuestra codicia, a nuestro materialismo y a nuestro comportamiento en materia de polución. Somos culpables de haber destruido muchos dones de la naturaleza y de haber perdido toda espiritualidad. Yo exagero un poco, pero seguramente no demasiado. El único modo de aportar un cambio para el advenimiento del tiempo nuevo consiste en que la tierra comience a temblar a fin de conmovernos y tomar conciencia. Es necesario que lo sepáis, pero no que tengáis miedo. Solo abriéndonos a la espiritualidad y perdiendo el miedo, llegaréis a la comprensión y a revelaciones superiores. A esto podéis llegar todos. Tenemos el caso de una chiquilla de 12 años que no quería hablar con su madre de su experiencia maravillosa, puesto que ninguna madre quiere oír que uno de sus hijos se haya sentido mejor en otro lugar que no sea su casa. Y esto es comprensible. La experiencia de la niña era tan extraordinaria que tuvo la necesidad de contársela a alguien y entonces le confió a su padre lo que había vivido en el momento de su muerte.
Fueron acontecimientos tan maravillosos que no quería volver, independientemente del esplendor magnífico y de la luminosidad extraordinaria que han sido descritos por la mayoría de los sobrevivientes. Lo que este caso tiene de particular es que su hermano estaba a su lado y la había abrazado con amor y ternura. Después de haber contado todo esto a su padre, añadió: lo único que no comprendo de todo esto es que en realidad yo no tengo un hermano. Su padre se puso a llorar y le contó que, en efecto, ella había tenido un hermano del que nadie le había contado hasta ahora. Había muerto 3 meses antes de su nacimiento. ¿Comprendéis por qué os cito un ejemplo como este? Porque mucha gente tiene tendencia a decir: claro, no se había muerto aún, y en el momento de la muerte, naturalmente, se piensa en los que se ama y se los imagina uno físicamente. Pero esta niña de 12 años no había podido representarse a su hermano. La pequeña Susana, muy enferma de leucemia en un hospital, su madre la cuidó durante semanas y semanas. Susi, a pesar de su edad, sabía que iba a ser muy difícil dejar a su mamá, que se la pasaba el día a su cabecera y a veces explícita o implícitamente la miraba y le decía: hija mía, no te mueras, no me dejes, no puedo vivir sin ti. A decir esto a nuestros enfermos, les hacemos sentirse culpables por morirse. Entonces su psique se había vuelto muy sabia, que durante sus sueños ya había dejado su cuerpo y sabía que podía ir a donde ella quisiera. Le dijo un día a su madre: mamá, pareces muy cansada, ¿por qué no vas a casa, te das una ducha y descansas un poco? Ahora me encuentro muy bien. Y la madre se fue. Una media hora después, la enfermera del hospital llamó a casa para decir: lo siento, señor Smith, su hija acaba de morir. Desgraciadamente, estos padres a menudo viven con una tremenda sensación de culpabilidad y vergüenza, y se reprochan por no haber estado en el momento de la muerte con el hijo. Estos padres no saben ni comprenden que nadie muere solo. La pequeña Susie había roto los lazos terrestres y estaba preparada para dejar su crisálida y para poder viajar junto a papá o mamá o con quien ella quisiera a la velocidad del pensamiento. Otra experiencia que me emocionó mucho fue el caso de una mujer india americana que fue atropellada en una autopista por un conductor borracho que se dio a la fuga. Esta joven india yacía al lado de la autopista moribunda hasta que un conductor extranjero la vio y paró. Le preguntó si podía hacer algo por ella y ella respondió que nada, que estaba bien y que sabía que iba a morir. El extranjero, conmocionado, se quedó a su lado acompañándola. La joven india, poco antes de morir, le dijo: si realmente quiere hacer algo por mí, si algún día pasa por la reserva india, hable con mi madre y dígale que he muerto y que estoy bien, muy bien, feliz, ya con mi padre. Después murió en sus brazos. El conductor, impresionado por lo sucedido, se puso inmediatamente en camino hacia la reserva india a más de 1000 kilómetros de distancia fuera de su itinerario. Al llegar supo por la madre que su marido, el padre de la joven, había muerto en la reserva de fallo cardíaco solo 1 hora antes del accidente que había tenido lugar a más de 1000 kilómetros de allí. Peter,
Sufrió una reacción alérgica a una medicina que le administró un médico y estaba al borde de la muerte. La madre lloraba desesperadamente y tras lo que le pareció una eternidad, el niño abrió los ojos y con la voz de un anciano muy sabio dijo: «Mamá, estaba muerto, estaba en un lugar hermosísimo y no quería volver. Estaba con Jesús y María. María me decía todo el tiempo que no había llegado mi hora y tenía que regresar. Yo intentaba no hacerle caso, pero ella lo advirtió. Me tomó del brazo, me llevó lejos de Jesús y me dijo: «Tienes que volver, Peter. Has de salvar a tu mamá del fuego». ¿Sabes, mamá? Cuando me dijo esto volví corriendo contigo. Su madre no pudo compartir con nadie esta experiencia durante 15 años y se sentía muy deprimida porque malinterpretó las palabras que María le dijo a su hijo. No podía entender por qué estaba destinada al infierno, pues era una mujer buena, trabajadora y creyente. Intenté explicarle que no había entendido el lenguaje simbólico, que había sido un regalo único y maravilloso de María, que como todos en el reino espiritual era un ser de amor incapaz de condenar y criticar. Le pedí que dejara de pensar por un momento y permitiera responder su parte espiritual e intuitiva y le pregunté: ¿qué hubiera sentido usted si María no le hubiera devuelto a su hijo Peter hace 15 años? Se mesó los cabellos y gritó: «Hubiera sido un infierno». Por supuesto, ya no hacía falta decir: «¿Ahora entiende usted que María la salvó del fuego?». Si la gente escuchara más a su parte intuitiva y espiritual y no contaminara el entendimiento de estos hermosos mensajes con su negatividad, sus miedos, sus culpas y su propia necesidad de castigar a los demás y a sí mismos, empezaría a entender el bello lenguaje simbólico que utilizan los moribundos con el que intentan transmitirnos sus necesidades, su sabiduría, su conciencia. El concepto del cielo depende de factores culturales. Tras haber pasado por una transición muy bella, nos acercamos a un manantial luminoso que muchos de nuestros enfermos han descrito y que a mí me fue dado a conocer. Pude vivir la experiencia más maravillosa e inolvidable, lo que se llama la conciencia cósmica en presencia de esta luz que la mayoría de los iniciados en nuestra cultura occidental llaman Cristo, Dios, amor o simplemente luz. Importa mucho comprender que desde el principio de nuestra existencia hasta nuestro retorno a Dios, conservamos siempre nuestra propia identidad y nuestra estructura de energía, y que entre los millares de seres de todo el universo no hay dos estructuras de energías iguales. Por lo tanto, no existen dos hombres que sean idénticos, ni siquiera si se considera el caso de los gemelos. Si alguien dudara de la grandeza de nuestro Creador, no tiene más que reflexionar en el genio que hace falta ser para crear millones de estructuras energéticas sin una sola repetición. Esta historia es el caso más dramático e inolvidable que he conocido de ese pedid y se os dará. Un hombre esperaba a toda su familia. Su suegro, su esposa y sus 8 hijos viajaban juntos desde casa de unos parientes para reunirse con él en el Memorial Day. Durante el viaje, la furgoneta familiar chocó contra un camión cisterna cargado de gasolina,
La gasolina se volcó sobre la furgoneta y toda la familia murió quemada. El hombre, al enterarse de la noticia, se quedó en estado de shock y sin poder reaccionar durante varias semanas dejó de trabajar. Quedó incapacitado para comunicarse y, para cortar la historia, empezó a beber y a drogarse con cualquier cosa que le suprimiera el dolor, incluso heroína, convirtiéndose en poco tiempo en un vagabundo alcohólico incapaz de mantener un trabajo. En el curso de una de mis agotadoras giras, tras haber terminado mi segunda conferencia en un mismo día sobre vida después de la vida, en el Hospital de Santa Bárbara, un grupo del personal sanitario me pidió que diera otra conferencia. Al aceptar, me di cuenta de lo cansada que estaba y me dije a mí misma: Dios mío, ¿por qué no me envías algún oyente que haya tenido una experiencia en el umbral de la muerte y que esté dispuesto a compartirla con los demás, para que así yo pueda descansar un poco y ellos tengan un testimonio de primera mano en vez de oír mis historias una y otra vez? En ese momento, el organizador del grupo me dio un papel con el mensaje de un vagabundo. Así se describía: que unos minutos después aparecería ante el auditorio y en vez de un vagabundo se presentó un hombre bastante bien vestido, algo sofisticado, y le rogué que compartiera con nosotros su historia. Nos contó cómo anhelaba la llegada de su familia ese fin de semana y cómo todos murieron quemados en el trágico accidente. Nos contó su shock, su incredulidad ante el hecho de estar solo después de haber tenido mujer e hijos, su incapacidad para superar esto y cómo cambió su situación de bienestar de padre de familia de clase media por la de un vagabundo cada día borracho de la mañana a la noche. Su último recuerdo, tras 2 años de vagar de un lado al otro intentando desesperadamente suicidarse para reunirse con su familia, es el de una noche en la que estaba tirado en la calle, cuando de pronto divisó un camión que se le acercaba y, sin fuerza siquiera para moverse, notó cómo literalmente le pasaba por encima. De pronto se vio a sí mismo elevado unos metros sobre su cuerpo, gravemente herido, y en ese momento se encontró con toda su familia. Aparecieron ante él envueltos en una luz resplandeciente, con un increíble sentimiento de amor, con sonrisas felices en sus caras, simplemente ahí, presentes, sin comunicarse de una forma verbal, sino como una transmisión de pensamiento, y compartieron con él la alegría y la felicidad de su existencia presente. Este hombre no pudo decirnos cuánto duró la reunión, pero quedó tan turbado por su belleza, por su radiación, por su amor incondicional, que prometió no seguirlos, no tocarlos, sino volver a su cuerpo físico y compartir con el resto del mundo su experiencia como una forma de redención por el mal uso que había hecho de su vida durante años. Después de esto se volvió a encontrar en la escena del accidente y vio cómo el conductor ponía su cuerpo en el interior y cómo llegaba la ambulancia que lo transportó al hospital más cercano, donde en la sala de urgencias lo ataron a una cama. Finalmente, allí volvió a entrar en su cuerpo físico, se despertó, arrancó las correas con las que lo habían atado y abandonó el hospital literalmente por su propio pie, sin mostrar nunca más delirium tremens ni ningún efecto secundario de su arraigada adicción a las drogas y al alcohol. Se sentía curado y reestablecido. Se prometió a sí mismo que no moriría hasta tener la oportunidad de compartir su experiencia sobre la vida después de la muerte con tanta gente como le fuera posible. Cuando leyó el periódico que yo venía a Santa Bárbara,
me mandó mensaje al hospital y yo, al invitarlo a exponer su experiencia, le permití cumplir su promesa. No sabemos lo que fue de este hombre desde entonces, pero nunca olvidaré el fulgor de sus ojos, la alegría y la gratitud que experimentó al permitirse compartir con un grupo de centenares de trabajadores de un hospital la convicción de que nuestro cuerpo físico no es más que una envoltura pasajera rodeada de un yo inmortal. Si tuviste alguna experiencia cercana a la muerte o con algún familiar ya fallecido, pues este es tu espacio. Me gustaría conocer tu historia. Te voy a dejar mi correo en la pantalla y en el recuadro de descripción. Espero saber de ti pronto y me despido de ustedes desde el Panteón Municipal de Acatic, Jalisco. Nos vemos en el próximo video. Bye.